¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Mario Jesús Gómez Neri. En esta ocasión, la sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado está titulada Acordar para solucionar las diferencias, en la que platicaremos sobre aspectos que les permitirán reflexionar sobre sus ideas, conductas y acciones de la vida cotidiana. Hablaremos sobre la importancia de dialogar y tomar acuerdos para resolver los conflictos. Les invito a que se acomoden y presten mucha atención a las actividades e información que analizaremos de forma conjunta. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante mantener los hábitos de higiene para cuidar su salud, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón y, en la medida de lo posible, en estos meses eviten salir de casa. Deberán tener a la mano su cuaderno o una hoja para escribir, un bolígrafo o un lápiz para anotar las ideas principales, preguntas o reflexiones que surjan a partir de lo que analizaremos. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Somos seres libres, lo que significa que tenemos la capacidad de decidir sobre lo que hacemos. Pero, como sabemos, nuestra libertad termina donde comienza la de otros. Esto quiere decir que algunas veces nuestros deseos pueden afectar la libertad de los demás. Pongamos un ejemplo. Yo soy libre de elegir una silla en la mesa, pero no puedo elegir un asiento donde alguien más se encuentra desde antes, pues esto implicaría que quien está ocupando ese lugar estaría obligado a quitarse. Entonces, ella o él no tendría la capacidad de elegir libremente un lugar para sentarse. Mi libertad, entonces, se limita cuando se encuentra con la de los demás. Y esto pasa en todo momento. Recordemos que, además de la libertad, otros principios de la democracia y de la cultura de paz son la igualdad, la equidad y la justicia. Por lo tanto, solo cuando todas y todos somos igualmente libres, hay justicia y viceversa. Así que es necesario que prevalezcan todos estos principios juntos para evitar la violencia y vivir en paz. La convivencia entre las personas implica una serie de retos para vivir en paz y en el pleno respeto a los derechos de todas y todos. El derecho es el reconocimiento de que lo que hacemos está permitido. Así tenemos derecho a pensar, hablar y hacer ciertas actividades, mientras que al mismo tiempo estamos obligados a abstenernos de pensar, decir y hacer otras tantas porque pueden afectar a otras y otros. Cuando nuestras acciones, aun siendo un derecho, afectan los derechos de las y los demás, es entonces cuando surgen los conflictos. Recuerden que el conflicto es la imposibilidad de que dos personas pueden ejercer su derecho o libertad sin tomar en cuenta a los demás. Generalmente, surgen estos desacuerdos por los siguientes motivos. Por escasez. Esto es, cuando dos personas desean una misma cosa que no se puede o no se quiere dividir o compartir. Por ejemplo, una silla, un billete, un dulce, etc. Por abuso. Es cuando alguien hace valer su derecho por la fuerza. Por engaño. Es cuando alguien miente para hacer su voluntad. También se llama fraude. Por mala comunicación. Esto es, cuando no hay un conflicto real, pero alguien cree por ignorancia, falta de información o un malentendido que ha sido afectado por la acción de otra u otras personas. Como podrán darse cuenta, los conflictos son parte de lo cotidiano y no siempre podemos evitarlos. Por lo tanto, debemos entender que, como dijo la periodista Dorothy Thompson, la paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de opciones creativas para afrontarlos, alternativas a las respuestas pasivas o agresivas, opciones para evitar la violencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Recuerdan algún conflicto que hayan tenido con alguien y cómo se resolvió? Escuchemos y veamos los testimonios de Yaretsi y María,
alumnas de secundaria que nos contarán sobre sus experiencias y la forma como ellas pudieron encontrar una solución a un conflicto. Pongan mucha atención y comparen sus ideas con las de ellas. Un día por la tarde, después de clases, mientras comíamos y platicábamos un grupo de amigos y yo, coincidimos en que no habíamos entendido el tema antes visto en clase. Un compañero dijo que lo tenía más que claro y que nos podía explicar. Comenzó a explicarnos el tema y a la vez fuimos entendiéndole. Los demás y yo pudimos resolver la tarea. Al día siguiente, la maestra, revisando la tarea, se dio cuenta que usamos los mismos métodos y nos abandonó el trabajo, ya que dijo que nos habíamos copiado. Eso se nos hizo muy injusto, ya que nos juzgó sin oír nuestra versión y tomó decisiones muy drásticas, sin un mediador. Es por ello que como personas y como grupo decidimos ir en busca del asesor, ya que él nos escucha y nos guía cuando estamos en un conflicto personal o grupal. Es así que gracias al mediador, que en este caso fue nuestro asesor, se pudo tener un desenlace justo, pues él habló con la maestra, expuso la situación y llegaron a un acuerdo, dando como resultado que nuestra tarea y nuestra voz es lo más importante y lo debe de tomar más en cuenta. Un día, en la escuela estaba tomando apuntes de la clase, cuando se acercó un compañero que normalmente no me hablaba y me dijo que le diera el bolígrafo que yo estaba usando, porque era suyo. Me sorprendió un poco y luego pensé que era broma, pero no veía que se riera, sino más bien que estaba un poco molesto. Le dije que se equivocaba y que ese era mi bolígrafo y que lo había tenido desde principios del año y lo usaba todos los días. Él intentó arrebatármelo, pero yo no dejé que lo hiciera y me levanté a decirle a la maestra lo que estaba sucediendo. Ella nos pidió que le contáramos cada uno su versión de los hechos y nos dio algunas opciones de solución. Una de ellas era que juntos buscáramos entre nuestras cosas si teníamos otro bolígrafo igual. Finalmente, mi compañero encontró que hasta abajo de todas sus cosas estaba su pluma y me pidió disculpas y le dije que no se preocupara, que eso nos podía pasar a cualquiera. ¿Qué les ha parecido? ¿Han coincidido con Yaretsi y en la forma de solucionar los conflictos? Para poder llegar a resolver un conflicto es necesario analizar la situación para conocer sus partes y las funciones de cada una de ellas. Los elementos del conflicto son los siguientes. Las partes. En cada una de las posiciones confrontadas puede ser una persona en cada parte o un grupo de personas. Objeto de la discordia. Representa a menudo un bien escaso o una situación donde alguien salió afectado. Mediador. Es una persona que no pertenece ni tiene un interés o simpatía especial por alguna de las partes que contribuye al diálogo. Una vez que hemos identificado los elementos, debemos buscar las condiciones mínimas para establecer un diálogo entre las partes. Estas son, entre otras, que las partes estén tranquilas y tengan voluntad de hablar y escuchar. Que se tenga la seguridad de que se ha renunciado a toda forma de violencia, mentiras, burlas o ironías, insultos, gritos, amenazas o agresiones físicas. Y que todos respeten las normas del diálogo, sin descalificaciones ni engaños. La importancia del diálogo es imprescindible. Cuando una persona se rehúsa a contestar una solicitud o propuesta o a expresar sus deseos y puntos de vista sin motivo que lo justifique, la posibilidad de llegar a acuerdos se desvanece y los conflictos no pueden ser superados. La palabra, el lenguaje, es lo que nos distingue de los animales y del estado de naturaleza donde se impone la ley del más fuerte y no la justicia. Es por eso por lo que nunca podemos renunciar ni evadir tanto los conflictos como ese proceso de sanación social que es el diálogo. Pero veamos y escuchemos el siguiente video que profundiza en la idea que hemos empezado a reflexionar. Pongan mucha atención y tomen sus notas. El diálogo es la herramienta más concreta a la mano y efectiva que tenemos los seres humanos para resolver las naturales divergencias que surgen en la convivencia. Concepción socrático-platónica, el diálogo es una opción al pensamiento no autoritario. La democracia va aparejada a la capacidad de dialogar y de lograr consensos para garantizar el desarrollo humano.
El lenguaje que se usa en cada diálogo obedece siempre al contexto en que éste sucede. Para Sócrates, el único diálogo es el genuinamente cooperativo. Tal tipo de diálogo es siempre uno con el interlocutor y no contra él. Él también decía que un pseudodiálogo motivado por el simple deseo de vencer al interlocutor no es un diálogo genuino. El diálogo también es el mejor instrumento para prevenir conflictos, ya que en la medida en que se mantiene una comunicación constante con los otros, a través de espacios inclusivos y democráticos, la convivencia mejora y las agresiones disminuyen. Solo la palabra y el diálogo pueden conducirnos al entendimiento mutuo que es necesario para superar un conflicto. Debemos recordar que la propia palabra diálogo, etimológicamente, hace referencia a un medio o método para entenderse unas personas con otras a través del intercambio de argumentos que nos lleven a ponernos de acuerdo. Debemos tomar en cuenta que un conflicto no pasa de su inicio a su resolución inmediatamente, sino que es necesario que se resuelva a través del intercambio respetuoso de demandas y puntos de vista entre las partes. Es así como surge la figura del mediador o mediadora como aquella persona que ayuda a las partes a establecer el diálogo y llegar a un acuerdo. Veamos y escuchemos el siguiente video que nos explica más sobre esta labor de la mediación. Vinaburo y Muñoz, en su guía Educar desde el conflicto, señalan que la mediación es una herramienta de gran utilidad para la solución de conflictos y que se define como el proceso de comunicación en libertad ante una tercera persona que realiza el papel de mediadora. Mediar es intervenir entre dos o más partes para ayudarlas a ponerse de acuerdo. Busca garantizar que la comunicación se centre en la búsqueda de soluciones y que se dé con respeto. Para lograr culminar este proceso, se requiere la voluntad de las partes involucradas, ya que no puede imponerse. Además, es importante que todo lo que se diga en este tipo de encuentro sea confidencial. ¿Qué les ha parecido la información? ¿Alguna vez han mediado ustedes en algún conflicto? La mediación requiere que la persona que funja como mediadora o mediador sea neutral en el conflicto y tenga la confianza de ambas partes. Pero no solo eso, sino que su papel debe ser siempre el de buscar que quienes están en conflicto encuentren por ellos mismos las condiciones que les satisfagan. El mediador o la mediadora deben siempre proceder bajo los principios de la cultura de paz y evitar cualquier posibilidad de acción violenta entre las partes. Debe promover la búsqueda de coincidencias por sobre las diferencias que son las que han causado el conflicto. La persona mediadora debe estar a una cierta distancia del conflicto, pues si alguna decisión o acción le afecta de cualquier forma, dejará de ser neutral y no podrá cumplir sus funciones debidamente. Es importante señalar que quien media no debe actuar como una autoridad que decida o imponga sus ideas o soluciones a las partes, pues esta no es su función, sino precisamente evitar que una autoridad imponga a alguna de las partes responsabilidades o penas. El mediador o mediadora no es un policía ni un juez en ningún caso. Para apoyar lo que decimos, observen y escuchen con atención el siguiente video. Entre las múltiples funciones de los mediadores está la gestión de la comunicación para propiciar que el encuentro de las partes se dé en un ambiente cordial. Para lograrlo, es necesario reducir la tensión y evitar fricciones que puedan agravar la situación. La persona mediadora también debe poner en juego diversas herramientas para facilitar que sean las mismas partes quienes generen sus propias alternativas y soluciones al conflicto. Finalmente, otra de sus funciones es lograr que parte y contraparte tomen conciencia y responsabilidad sobre los acuerdos que ellos mismos establecen. La mediación tiene múltiples beneficios. Algunos de ellos son: ambas partes en conflicto desarrollan actitudes de cooperación y respeto.
La intervención de una persona mediadora evita que se paralicen los conflictos, al favorecer el diálogo y la construcción de vínculos positivos entre las partes en conflicto. Al restablecer la comunicación entre las partes, se favorece la toma de decisiones por ellos mismos. Las partes en conflicto aprenden a generar ideas innovadoras para resolver el conflicto. Por ello, se facilita el cumplimiento de los acuerdos. La mediación también propicia que los involucrados asuman responsabilidades, aumenten su autoestima al negociar y generar sus propios acuerdos. Como pudieron apreciar en el video, es necesario llegar a una solución que les convenga a ambas partes en conflicto. De esto se trata la negociación. No es nunca imponer las necesidades de una persona sobre la otra, sino de llegar a un acuerdo donde ninguna de las dos partes se vea afectada. Por el contrario, que ambos ganen y tengan la seguridad y la tranquilidad de que lo que se propone es algo justo. El filósofo Aristóteles definía la justicia como el momento de la negociación en que finalmente ninguna de las dos partes tiene pérdidas ni ganancias. Sin embargo, en el caso de los conflictos, debemos mejor verlos bajo la óptica de la dialéctica del filósofo Friedrich Hegel, donde dos partes opuestas no se anulan, sino que se superan llegando a un nivel más alto de entendimiento. Es por eso, por lo que más que solucionar los conflictos o deshacerlos, debemos decir que los superamos, pues al llegar a un acuerdo no quedamos como antes, sino con una mejor posición y relación con los demás. Es la misma razón por la cual no debemos tratar de evadirlos, sino de aprovecharlos para llegar a nuevos acuerdos con los otros. Un acuerdo es el momento donde las dos partes en conflicto coinciden en cumplir con ciertas demandas o solicitudes de la parte contraria, comprometiéndose igualmente a cumplir con lo solicitado para poder lograr finalmente lo que en un principio no se podía tener o hacer. La persona mediadora frecuentemente tiene la función de testigo de que las partes han alcanzado un acuerdo y han cumplido su misión. Lo más importante es que haya verdadera satisfacción en quienes tienen el acuerdo, pues esta es la mejor garantía de que cumplirán con lo que se han comprometido. Si alguna de las partes no queda a gusto o de algún modo es injusto lo que se ha acordado, el conflicto volverá a surgir e incluso podría profundizarse, agravarse o generar más desacuerdos en el futuro. Los conflictos en la historia, que se han resuelto por medios pacíficos, han permitido que tengamos cada vez un mejor entendimiento entre los países a través de las negociaciones internacionales. Los acuerdos alcanzados se ven reflejados en los diferentes documentos que constituyen el derecho internacional. Y es solo este diálogo entre naciones y grupos sociales el que nos ha permitido acercarnos verdaderamente a la paz. La mediación en el ámbito internacional frecuentemente la hacen las organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas u otros países que fungen como mediadores neutrales cuando surgen conflictos entre dos países. Veamos y escuchemos el siguiente video que nos habla de lo que significa la negociación en todos los niveles. La negociación se aplica en la resolución tanto de pequeños como de grandes problemas. Por supuesto, se adecúa según el contexto, porque de esta manera se atienden las necesidades de cada parte en conflicto. La persona mediadora, además de aplicar adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos, debe conocer la cultura institucional del lugar donde se han producido las diferencias. Igualmente debe familiarizarse con la situación en la que se ha generado el problema. Únicamente de este modo podrá conocer con más exactitud el conflicto y lo contextualizará en toda su extensión. Uno de los mejores mediadores de la historia fue sin duda el activista y político Nelson Mandela. Nelson Mandela participó en diversos movimientos contra la opresión. Pasó 27 años en prisión, donde continuó su lucha contra la segregación. Fue liberado en 1990 y se convirtió en el mediador que hizo posible el desmantelamiento de uno de los mayores conflictos de la historia. Estamos por terminar la sesión, así que recapitulemos. Explicamos cómo nuestra libertad se encuentra con la de otros y pueden surgir conflictos.
reflexionamos sobre las circunstancias principales que pueden provocar un conflicto, como la escasez, abuso, engaño o mala comunicación. Destacamos el papel fundamental de la mediación, de la mediadora o mediador y sus funciones en la búsqueda de acuerdos entre las partes de un conflicto. Finalmente, resaltamos la importancia de la negociación para poder superar las diferencias y aprovecharlas para llegar a niveles superiores de entendimiento entre las personas. Les invito a consultar su libro de texto de Formación Cívica y Ética para saber más acerca de las alternativas que tienen para solucionar los conflictos que se van presentando en su vida cotidiana. Dialoguen con sus familiares, amigas y amigos acerca de las diversas formas en que pueden encontrar soluciones a conflictos que surjan en la familia, entre las amistades y la comunidad, y piensen en quién podría fungir como mediador o mediadora en caso necesario. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos próximamente. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. Ejerzan su derecho a vivir una cultura de paz y sean felices. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.